jornada. Regresamos con más Despierta con CDN. Hoy tenemos también en entrevista especial a Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Ayer el presidente de la República dio importantes informaciones sobre este sector vital para el desarrollo de cualquier nación. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido al programa. No, muchas gracias, Caterina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y me siento muy bien participando en este conversatorio. Una parte del discurso es positivo ahí. Sector eléctrico. Sí. Ya no hay apagones financieros. No, ya no hay apagones financieros. Él se refiere en eso muy específico a la historia que había de dar apagones 4 y 5 horas prorrateado a nivel nacional como una forma de reducir las cuentas corrientes de las distribuidoras respecto a la generadora y el pago del gobierno a través de transferencia. Entonces, en esa ocasión se daba apagones a quienes pagaban y a quienes no pagaban la luz. Nosotros iniciamos en el gobierno en el 20 la estrategia de abastecer de electricidad toda la demanda como una forma de reactivar una economía que en ese momento, en agosto del 20, estaba prácticamente cerrada y sin energía eléctrica hay poca cosa. Teníamos que reactivar los negocios, los hospitales, la clínica, el turismo, etc. Después la sociedad se acomodó a ese abastecimiento full de energía durante el 21, el 22, etc. Y los apagones que hemos tenido en ese periodo, porque lo hemos tenido, ha sido por problemas de redes, averías, sobrecarga de transformadores, subestaciones, etc. Pero no apagones decididos por... Programado, no hay apagones programados ni decididos. Y bueno, y la muestra es que ustedes tienen desde hace un cierto tiempo bastante estabilidad en cuanto al servicio eléctrico que se está dando al país. El presidente habló de Punta Catalina, lo mencionó como una de las 3 empresas más exitosas del gobierno, habló de la cantidad de watts que genera, habló de la cantidad de dinero, 237 millones mensuales de beneficio económico. ¿Qué es Punta Catalina en este momento? Porque en el pasado era como una mala palabra. Se decía que era el cuerpo del delito, se decía que Punta Catalina no había costado lo que se dijo que costó, que no era la solución que se necesitaba, pero ahora se habla de construir más plantas a carbón. ¿Cuál es la realidad de la generación a carbón de República Dominicana y de Punta Catalina? Lo primero es que no está en agenda ni se ha planteado de parte de nosotros la construcción de más plantas a carbón. No sé si esa información tuya es cuál es el origen, pero no está en planes del gobierno ni construir él, ni licitar para que el privado construya plantas de carbón. Lo que estamos es licitando la construcción de plantas basadas en gas natural y estimulando la construcción de proyectos de renovables. Respecto a Catalina, es bueno señalar, porque a mí se me ha señalado mucho, indicado mucho, es bueno indicar que el PRM y particularmente el equipo de energía del cual yo era vocero, durante todo el proceso de construcción, lo que criticamos de manera sistemática fue el sobrecosto o lo exagerado del costo de construcción del contrato que se había firmado. Y que podíamos tener plantas iguales con mucho menor costo. Y no había una justificación. Se ofreció 1.945 millones, se terminó, dicen, lo que la construyeron en 2.400, algo así, pero estudios recientes que van a ser publicados indican alrededor de 3.400 millones de dólares documentados. Costo real. Entonces, lo que uno criticaba es algo así como lo siguiente. Si usted compra una jipeta que en el mercado se vende en 3 millones de pesos y usted da 6 millones por eso, entonces la familia le va a decir, papi, ¿por qué usted da 6 millones de dólares por una jipeta que allí en la esquina la venden a 3? En vez de comprar 2. Entonces usted va a decir, pero mira qué linda está, mira qué bien te transporta, mira qué cómoda es. Esa no es la discusión. Se sabe que la jipeta camina y que es confortable y elegante. La discusión es que por qué diste 3 millones de más por eso, cuando allí tú podías conseguirlo menor. Eso es todo. Entonces, esa discusión sobre el tema de elevadísimo costo de construcción no se puede resolver diciendo que entregue energía eléctrica, porque claro, todas las plantas eléctricas nuevas cuando las construyen entregan energía eléctrica y la energía eléctrica es importante y se necesitaba y se necesita en el país. Entonces esa no es la discusión es
O sea, su generación y su beneficio económico, eso nunca se ha discutido. Eso no tiene discusión. Nosotros mismos, como equipo de gobierno, como equipo eléctrico, en el periodo de oposición, cuando estábamos antes del 20, en nuestra propuesta teníamos que había que construir, decíamos, había que construir por lo menos una planta de carbón de 300 megavatios y otra de gas natural. Es decir, nosotros nunca nos pusimos a que se instalara una nueva planta de generación. Lo que decíamos es los costos. Y la otra cosa que señalábamos era que la práctica internacional establecido en asuntos de generación por parte del gobierno es hacer licitaciones para atraer capital privado a la construcción de los proyectos que el país necesita. Y eso es lo que hemos hecho nosotros ahora. En el 2011 había una licitación ya en marcha que se habían hecho las primeras aprobaciones de credenciales de 7 plantas que fueron aprobadas, 7 propuestas que fueron aprobadas sus credenciales para instalar plantas de carbón y de gas natural en el país. Eso fue en el 11, en el 12, en abril del 11, entonces en mayo ganó Danilo Medina y Danilo Medina anuló esa licitación en marcha, donde empresas muy importantes internacionales habían hecho oferta, la eliminó y entonces hizo después en el 13 Punta Catalina con recursos del Estado. ¿Qué nosotros estamos haciendo en Manzanillo? Son 800 megavatios que licitamos ahí. Yo presidí el comité de licitación y ahí no hay una inversión del gobierno ni un centavo y vamos a tener los 800 megavatios, que es lo que queremos. Vamos a tener una terminal de gas construido por el sector privado, que es lo que queremos, licitada por nosotros. Y ahora las 400 megavatios de urgencia que licitamos el 21, se han instalado 378, 190 a la entrada de 200 a la entrada de Boca Chica con CIBE y 178 en Asua, instalada por el sector privado por licitación nuestra, que decidimos el tipo de combustible, tamaño de la planta, etcétera. Ahí mismo, antes de que usted salga de ese tema y antes de que Catherine haga una pregunta distinta, con esa cantidad de megavatios, ¿se va a resolver el problema de la generación en el país? Y si estas se terminarían de construir, ¿en cuánto tiempo? ¿Como para qué año aproximadamente? Sí. Mira, esa es muy buena pregunta. En primer lugar, en cuanto a cuándo se terminarían de construir, nosotros estimamos, seguro comenzamos, que el presidente Abinader se va a reelegir ahora, va a ser reelecto por el pueblo dominicano con votos. Antes de que finalice su segundo periodo de gobierno, tendremos cada una de esas plantas. Antes de 2028. Estarían operando y entregando energía a la población. Nosotros, sin embargo, cuando la licitamos, no era pensando en que si la íbamos no a nosotros inaugurar, sino que el país la necesitaba. Yo quiero decirte que Punta Catalina se licitó en el 13, se entregó en el 20 y en ese periodo la demanda de electricidad creció alrededor de 700 megavatios, que era igual o mayor que lo que ella misma iba a entregar. ¿Por qué? Porque en toda sociedad viva la demanda de energía eléctrica crece anualmente, eso es regular. Y cuando hay ciclo de expansión económica, como ha vivido la República Dominicana, sobre todo después de la recuperación post-COVID, la demanda crece más. Y entonces los sistemas eléctricos, como funcionan es que usted tiene que abastecer la máxima demanda que haya en el año. En el año la demanda crece, baja, pero hay un momento, un día, un año, en el que hay un mes, un día en el que crece al máximo, y esa es la demanda máxima anual. Entonces el sistema tiene que estar en capacidad de responder a esa demanda máxima anual, más un 15 o 20% de reserva, un 15 o 20% de esa demanda como reserva fría para entrar en cualquier circunstancia en que una de las plantas o dos de las plantas dejen de funcionar. Cuando usted tiene un sistema eléctrico, como la mayoría de los países de América Latina lo tienen, en donde tienen capacidad de satisfacer demanda máxima y cerca de 20% y algunos más de reserva fría, ese sistema es robusto, ese sistema es de calidad, ese sistema le garantiza a la sociedad estabilidad en cuanto al servicio eléctrico. Si es precaria la reserva, usted sabe que el día que falle una de las plantas, una Punta Catalina o AES o cualquiera de las plantas importantes, usted puede tener déficit de generación o no tiene déficit de generación, pero las plantas que entran a producir en los momentos de pico de demanda son plantas que producen muy caro.
sube en ese día la energía eléctrica que usted compra y eso perjudica al ciudadano, a la distribuidora, etcétera. Entonces, nosotros estamos trabajando, como decía el presidente, en la transformación del sistema de generación a los fines de tener un sistema suficiente en cuanto a capacidad y de costo atendible y diversificado en lo que se refiere a la tecnología de combustible, porque vivimos en un mundo muy complicado y nosotros no tenemos ningún combustible. Y el primer para la Unión Europea y para Estados Unidos y para el mundo entero es garantizar el abastecimiento de combustible y de energético. Y en caso de República Dominicana, que no tenemos petróleo, ni carbón, ni gas natural, y tenemos muy limitados recursos de agua, en el caso de República Dominicana no podemos colocar todos los huevos en una canasta. Tenemos que tener generación de carbón, un poco, generación de gas natural, un poco, generación con fuel oil, renovables y también tener capacidad de almacenamiento de energía con sistemas de batería que se están desarrollando en los últimos años. Y esa es la estrategia que tenemos nosotros. Ministro, hay decisiones políticas que producen transformaciones y reformas, como ha prometido el presidente de la República, Luis Abinader. En República Dominicana tenemos la discusión de que el sistema eléctrico no es lo que el país necesariamente demanda. O sea, tenemos una factura extremadamente costosa, tenemos un servicio que no necesariamente es el más eficiente. Y usted, por lo que nos menciona durante la mañana de hoy, está planteando una carrera de largo tiempo, una carrera que va a requerir una serie de inversiones escalonadas para seguir proviendo al sistema eléctrico de suficiente energía. Pero eso podría no acabarse nunca, porque el país va a seguir creciendo y va a seguir demandando más energía. La pregunta es si políticamente esto es una decisión acertada o si hay otros caminos que podrían producir un resultado a menor tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que plantea el Bueno, gobierno? en lo que se refiere, vamos a ver, en lo que se refiere a la creación de capacidad de generación, Sí, de abastecimiento de energía, el único camino es instalando plantas. E instalar una planta eléctrica es un proceso de 1, 2, 3 años. Depende de la calidad y la característica. Aquí, en Washington y donde quiera. Entonces, en eso no hay vía regia, no hay camino corto. claro. Si usted tiene que licitar la planta, construir la planta, y eso es un proceso que lleva 3 años mínimo en cualquier lugar. Lo de renovable es más rápido. Las energías renovables aquí se instalan alrededor de 1 año. Ahora mismo tenemos 1.414 proyectos renovables en construcción, de megavatios, ¿no? De energía renovable, 1.414 megavatios en construcción que entrarán entre este año y el año que viene. Porque en 1 año tú puedes tener un proyecto solar fotovoltaico. De manera que en lo que se refiere a la construcción de una capacidad robusta de generación, no hay duda de que en energía eléctrica típicamente es un proceso de 3, 4 años para tú tener planta sólida. Ahora bien, quizás usted se refiere al tema de la distribución de electricidad, correcto. la red de distribución, Correcto. que es una parte del sector eléctrico. Porque a veces se cree que el sector eléctrico nada más es distribución. En el sector eléctrico abarca muchas cosas. En el sector de distribución eléctrica, le puedo decir que ahí sí hay un retraso. Ahí hay un tema que el presidente lo esbozó muy brevemente ayer, pero en el fondo el mensaje que deja el presidente es que hay una comprensión de los problemas en cuanto al modelo de gestión de la distribuidora, que tiene muchas implicaciones y que es el centro posiblemente de las políticas que aplicaría el gobierno de cambio y transformación en el sector eléctrico a partir de su próximo mandato. Nosotros, el gobierno del presidente Abinader, nosotros no estamos ninguno conforme con lo que sucede. Pero quiero decir lo siguiente. El subsector de distribución, los indicadores que lo caracterizan hoy, están fundamentalmente definidos por EDESTE. Las pérdidas promedio de norte y de sur es de un 26%. Y esa pérdida promedio de 26% representan el servicio al 75% de la población que consume de los clientes en el país. EDESTE representa 24, 25%, pero tiene una pérdida de 53%, que no tiene nada que ver con 26%.
Lo que quiere decir que, el déficit financiero de la distribuidora es fundamentalmente impactado por el que representa ella sola más del 40%. Pero es que estamos hablando de que ¿cuánto es aceptable? Entonces, lo aceptable a nivel mundial es 5 o 7. No, lo que le quiero decir es que cuando hablamos del tema, cuando hablamos de la crisis financiera y del servicio de la distribuidora, tenemos un elemento fundamental que hay que atacar, que es el caso de DETE. Nosotros entendemos eso y ya se han hecho esfuerzos, por parte del gobierno con compras de medidores, transformadores, y ahora se está en un proceso de construcción de una propuesta para la reforma en cuanto al modelo de gestión de las empresas distribuidoras, que en su momento se informará. Pero tenemos conciencia de eso. Pero no puede avanzarnos en algo sobre ese proceso. No puedo avanzar porque la verdad es que todavía eso está en cierre. Pero es un tema de que tenemos mucha conciencia, y el presidente, el mensaje cuando lo refirió levemente, es la conciencia que él tiene de eso. Usted es ministro de Energía y Minas. Vamos a hablar un poco de la minería. Podríamos hablar de las 3 principales empresas, pero como ha trascendido lo de Falcon Bridge, ¿en qué está eso? Cuando digo que ha trascendido, yo le mandaron una carta a finales de diciembre que dijeron: tenemos problemas internos, tenemos problemas externos, hay una demanda, una querella de parte de Europa, que es con nosotros, una empresa. Parece que ellos están buscando socios. ¿Qué tipo de intervención están haciendo ustedes y cuál es el estatus actual del tema Falcon Bridge? Mira, lo primero es que ciertamente desde el final del año pasado nosotros hemos estado dándole seguimiento a la situación, a la crisis que se ha surgido en Falcondo. Falcondo lo que ha presentado es una grave crisis de tipo corporativo. No es un tema que tenga que ver con ninguna de las instancias del gobierno, sino es un problema interno de conflictos internos privados, pero cuyas consecuencias impactaron inicialmente a los empleados, que tuvo el gobierno que hacer un emplazamiento a través del Ministerio de Trabajo para que cumpliera con el pago de las prestaciones navideñas. Después nosotros nos hemos reunido porque el presidente creó una comisión integrada por el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y por mí como ministro de Energía y Minas, que está lidiando con Falcondo, con el propósito, número 1, de que entregue a la mayor brevedad un plan de recuperación y que evidencie cuál es el futuro de esa empresa, que tiene implicaciones de empleo, tiene implicaciones de pago a decenas de suplidores nacionales y extranjeros, que tiene implicaciones también fiscales para el Estado Dominicano. Y bueno, entonces nosotros queremos saber qué es lo que sucede. Falcondo fue demandado por una empresa que le compra casi todo su ferroníquel, y que al mismo tiempo es la que le suple los combustibles que requieren para su operación. Esa demanda se radicó en Londres y ha habido sentencias que han afectado, o que afectan la operatividad de Falcondo. A mí me avisaron que esta semana, en esta que estamos, esta de mañana pasado, van a presentarnos el plan de trabajo a partir del cual el gobierno deberá discutir y tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer con Falcondo para su reapertura y reinicio de sus operaciones. Eso es lo que tenemos ahora, una crisis que por demás pareciera ser más o menos cíclica. Falcondo mantiene una estructura de costos de operación, según lo que publican, rígida y elevada respecto a sus ingresos. Y cuando hay periodos de baja cotización del ferroníquel a nivel internacional, los beneficios son muy pequeños y a veces vienen esa crisis de la empresa. Nosotros no podemos avanzar mucho más porque ahora es que vamos a adentrarnos en la discusión sobre el futuro en función del plan de recuperación y de desarrollo que presenta la empresa. Ministro, la Falcon Bridge ha dicho, la refinería ha hecho un anuncio interesantísimo de que posiblemente en República Dominicana haya petróleo.
Esto yo creo que eso viene de la época de Guzmán, ¿verdad? De Sí. Guzmán, que había petróleo en Chasco Largo, decía, y eso se quedó como un adagio inclusive popular. Cuando la Como gente... una mancha de petróleo. Sí, exacto. Cuando la gente encuentra algo interesante, dice, hay petróleo en Chasco Largo. Pero el Ministerio de Energía y Minas ya tenía unos barcos aquí internacionales que estaban explorando gas natural, si había petróleo. Cualquier cosa que encontraran podía ser una buena noticia para República Dominicana. Sí, fíjese, Yulisa, tú traes recuerdo del caso de Charco Largo. Y creo que también eso ha marcado a muchos, sobre todo a nivel de política pública. Nosotros contratamos una firma, Apache Corporation, que después cambió el nombre a APA Corporation, que es una firma de Texas, Estados Unidos, que ha sido exitosa en cuanto a exploración. Bueno, de hecho, hace poco hizo un descubrimiento extraordinario en Surinam de petróleo. Bueno, contratamos esa firma y esa firma ha estado trabajando y haciendo exploraciones. Está justamente en la fase digamos, de discusión del informe final con nosotros. Ellos han arribado, parece ser, a una serie de hallazgos, que no digo hallazgos, quiere decir de conclusiones, y estamos entrando ya en la fase final de la discusión de sus informes, pero nosotros hemos sido cuidadosos de no avanzar con emotividad o con deseo ninguna información respecto a un asunto tan serio. Y fíjate Que por puede eso, generar tanta esperanza. por eso, pero no queremos que mañana se diga ustedes se adelantaron o dijeron tal cosa, sino quisiéramos hablar, como dice el pueblo, con los pelos en las manos. Pero la exploración abarca dos cosas, el gas natural. Sí, gas natural Y abarca y el petróleo. petróleo. Y se ha hecho en toda la El litoral. mar afuera, en la costa que va frente a nosotros desde San Pedro de Macorís. Pero han encontrado algo, desde ministro, San aunque sea un Pedro de chin. Macorís hasta cerca de Porque en Jaén. Asua hay videos de gente con jarrito diciendo que ahí abajo había petróleo. En la industria petrolera es complicada. O sea, el hecho de que tú encuentres un jarrito o una lata de petróleo No es cantidad suficiente. no significa que tú significa. tengas un pozo que tenga ningún valor desde el punto de vista comercial. Generalmente Bueno, es sirve para diferente. decir que también tenemos petróleo, aunque sea chino. Sí, eso sí puede decirse que hay. Desde el punto de vista de decir que existe petróleo, Que República perfecto. Dominicana Ahora, lo tiene de todo. decir tengo un yacimiento de tal cosa, eso No, ahí requiere... sí es verdad que nadie nos aguanta. El gas natural. ¿Ha habido algún tipo de evidencia de que haya gas natural en el litoral? Las investigaciones que ha estado haciendo APA Corporation es sobre la base de estudios que han hecho otras instituciones que han demostrado el potencial de petróleo y gas natural. Las exploraciones entonces deben de revelar si ciertamente existe o no existe. Y en esa etapa que posiblemente nos vamos a aproximar en el futuro. ¿Cuándo, ministro? ¿Cuándo Pronto, pero yo no te puedo decir que hay, Antes del que 28. no hay, ni nada de eso. Antes del 28, ¿sabes? No, yo creo que en este año ya debemos informar de la situación. Entonces respecto será, a eso. hay gas en Chaco Largo. No, nosotros vamos a decir lo que la empresa aquilatada mundialmente y que revele con contundencia que existe o no existe. No vamos a hacer anuncios subjetivos. Y en el yacimiento correcto, o sea, que haya suficiente para hacer una exploración. Sí, así es. Yo me acuerdo de los titulares del otro día, petróleo iba a ser. Petróleo Hubo en fiesta RD, en el malecón. petróleo en Charco RD. Largo. Ministro, yo no quería meterme en el tema este de los paneles, que usted está cerca de eso. Digo, porque se dicen cosas que uno no quiere meterse. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuáles son los intereses que se están moviendo? Tú sabes que yo he sido medio sorprendido porque yo escucho en las redes y leo también en las redes y en los medios una serie de declaraciones, algunas de ellas con una sonoridad, con unos decibeles. En mayúsculas. Que yo digo, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Porque en el mundo entero y sobre todo en lugares donde hay mucho sol, en Estados Unidos, Puerto Rico, en todo Centroamérica, es normal lo que se llama generación distribuida. Está en expansión y los gobiernos la estimulan. Y es que los hogares, pequeños negocios, medianas industrias, pues instalen su propio sistema de abastecimiento de energía y sobre todo utilizando paneles solares. Nosotros mismos, en el Ministerio de Energía y Minas,
estamos ahora terminando la instalación de techo solar en el ministerio para utilizar energía solar. Entonces, eso es normal. Nosotros hemos sido líderes en el país en la promoción de la energía solar fotovoltaica en proyectos grandes, que ahora van a utilizar también batería cuando pasen de 50 megavatios. Ahora, a nivel individual de techo de vivienda, estamos muy interesados en la masificación del uso de paneles solares. Ahora, cuando usted masifica paneles solares en vivienda que tienen que seguir conectadas a la red, ¿por qué usted no quiere que cuando no haya sol le falte electricidad? Usted quiere seguir beneficiándose de la conexión a la red y beneficiándose de la disposición de energía en el sistema para abastecerlo en cualquier momento que usted necesite. Cuando se trata de una masificación de una actividad que tiene impacto a nivel del sistema de distribución, que tiene impacto económico, etcétera, entonces hay que regularla. Pero no aquí, en toda parte del mundo. Lo que está haciendo el gobierno a través de la Superintendencia de Electricidad es elaborando resoluciones después de un proceso de consulta con asesores extranjeros, consultores nacionales, debate con empresas, debate con sectores, con las instancias eléctricas del Estado, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión de Energía. Porque no está regulada ahora. Lo que está haciendo es, hay una regulación básica en lo que se refiere a la medición neta, pero eso era cuando todavía hoy existe un nivel muy bajo de conexión individuales. Ahora la presión que hay y la posibilidad es que el mercado se expanda. Y por eso es cierta presión, porque han aparecido muchos promotores y vendedores de paneles solares y de soluciones solares que también tienen intereses, que eso está bien, es normal, es legal. Normal. Ahora, el gobierno va a publicar, o sea, la Superintendencia de Electricidad debe publicar en los próximos meses las resoluciones que establezcan todos los criterios de regulación en términos de tarifa, en términos de conectividad, aspectos técnicos de conectividad, derechos, etcétera. Y esa base regulatoria es la que debe orientar la discusión, pero hay gente que se ha adelantado y quiere culpar al gobierno de lo que no tiene nada. El gobierno no ha emitido no hay que ninguna escribir resolución. en mayúscula todavía, nada. No hay que escribir en mayúscula. No ha habido todavía ninguna decisión ni nada de eso. Como usted dijo hace un momento, y mucho menos se puede llevar al gobierno a pensar, a decir que el gobierno no quiere la expansión de los sistemas solares. Sí, nosotros hemos sido promotores de gracias, ingeniero. Parece que anda bien el asunto cuando el ministro habla sosegado, en pausa. Yo siempre... usted me conoce que en medio de los más grandes tumultos, yo me he mantenido mi calma. Él está tranquilo. Mi tranquilidad. Mi conciencia está tranquila. Gracias al ministro Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.